Buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Muy bien, pues yo sé que a lo mejor muchos ya están por irse a acostar, por descansar o algunos se están desvelando, ¿verdad? Porque mañana no hay clases y pues es aprovechar el tiempo, descansar, ¿verdad? Nosotros vamos llegando del estudio de Chaluta y pues ya también estamos a punto de irnos a descansar. Pero pues, como siempre, cuando tienes un sentir del Señor y pues decía, si no mañana lo comparto. De hecho, mañana voy a subir el estudio de Romanos, no he podido. De repente, ahorita el fin de semana anduve un poco malo, me ha estado ya más lejano la enfermedad, pero de todos modos sí me he sentido eh, de la garganta, de la tos, pero ahorita gracias a Dios ya me siento un poquito mejor y pues ya no estoy tanto con la infección, pero gracias a Dios que nos guarda. Entonces, de repente, para hablar y eso, pues he estado dando los estudios, no he tenido complicaciones, pero sí de repente como que se cansa la garganta. Y pues ahorita que veníamos de Techaluta, venía meditando en la palabra de Dios y en las circunstancias, ¿verdad? Que muchas veces enfrentamos y estuve platicando en el estudio que tuvimos y ahorita estamos hablando de repente de las mentiras que llegan a nuestro corazón, a nuestra mente por causa de los eventos o las circunstancias que muchas veces enfrentamos y pues esas cargas que traemos nosotros en nuestro corazón y que lamentablemente pues nos terminan afectando, ¿verdad? Que terminan dañando nuestro corazón y pues que esas cargas que muchas veces traemos, ¿no? Y yo comentaba acerca de una experiencia en mi vida, en mi juventud y no, bueno, yo que recuerde, ¿verdad? O que sienta algo, por lo que haya pasado, por las actitudes de las personas, por sus tratos, ¿verdad? Sus malos tratos, por esas malas experiencias que a veces enfrentamos en la vida y que sin darnos cuenta pueden estar marcando heridas en nuestro corazón y que esas heridas pueden estar afectándonos hoy en el presente. Porque muchas veces nosotros decimos que ya soltamos, que ya perdonamos, que ya nos liberamos, pero ciertas conductas que todavía manifestamos son causadas por esas luchas, ese impacto que causó alguna experiencia en el pasado y que es bueno pues analizar nuestra condición, analizar nuestra vida y por eso meditaba porque de repente sí te pone a pensar, ¿no? Si todavía hay cosas en tu corazón que estén afectando tu presente. Y pues por eso quería compartirles este mensaje porque posiblemente estés tú pasando por una situación así y que lamentablemente pues esté afectando tu vida, esté afectando tu condición espiritual, aún tú ya conociendo de la palabra, puede haber cosas que estén afectando tu condición espiritual y que no te permitan tener paz, no te permitan tener esa tranquilidad en tu vida, sino que todavía están causando estragos o causando consecuencias. Entonces, lamentablemente, vuelvo a repetirlo, hay conductas que muchos reflejan una cierta respuesta, ¿no? A actitudes de otras personas, la manera en que responden. A veces el que una persona diga es que yo no tolero un tipo de personas, yo no soporto este tipo de gente. Y a veces he escuchado
cristianos que le piden a Dios, ¿no? Que no le permita estar con este tipo de personas, porque no las toleran, porque no las soportan, porque no saben cómo tratarlas. Entonces, desde ahí tú puedes estar analizando si no hay algo en tu vida que todavía esté atándote, ¿no? A algo, a una condición en tu corazón. Y pues es importante que trabajes en ello, que no permitas que las heridas del pasado sigan afectando tu presente, que pues realmente puedas ser libre, porque pues al final de cuentas a ti te conviene ser libre, a ti te conviene estar bien y principalmente estar bien con Dios, porque hay que recordar que dice la escritura que si nosotros no perdonamos las ofensas de los demás, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Y a veces esas heridas están impidiendo que haya una verdadera relación, que haya una comunicación fluida con Dios. Y muchas veces sí estamos como que recordando, como que algo nos incomoda, diciendo, a ver, no has entregado esto, traes esta carga, traes esto contra esta persona. Y pues en esto estás viendo que algo no anda bien contigo. O sea, te das cuenta que algo no anda bien, estás teniendo una lucha en tu vida. Ves tu conducta, ves tu enojo, tu manera apresurada de explotar, tu manera apresurada de tomar decisiones y pues obviamente es el reflejo, ¿no? De lo que todavía estás experimentando. Entonces, sí es necesario que trabajes en tu corazón y que te liberes de eso porque es peligroso para tu vida, porque eso puede estar afectando tu relación con otras personas, puede estar afectando la relación en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Y pues obviamente ellos lo van a notar, se van a dar cuenta que no estás bien en tu manera de hablar, que te puedes estar enojando de todo, que tienes una manera de ver las cosas. Y es que esto ocurre mucho, ¿no? Y aunque tú no reflejas a lo mejor un enojo así tan marcado, pero sí tus conductas, ¿no? Tú tienes a lo mejor ciertos hábitos ya de decir, bueno, es que yo no hago esto porque si yo lo hago o permito esto, puede pasar esto. O sea, ya te estás como que en cierta manera anticipando a alguna situación, o sea, no estás tú permitiendo ciertas cosas en tu vida. Entonces, a lo mejor dices, bueno, es que yo no permito que las personas me hablen de esta manera porque yo sé cómo reacciono. Entonces, desde ese momento tú tienes que comenzar a darte cuenta que algo no anda bien, que algo no está bien en tu corazón. Que digas, no, es que yo no soporto a que los hombres sean así o que las mujeres sean así. Entonces yo platicaba acerca de que esta experiencia que tuve en mi juventud, de los 12 a los 15 años, fue fuerte porque pues yo ciertamente tomé una actitud contra las mujeres porque pues tuve un noviazgo muy complicado. Y la verdad, esa estilo de vida, pues sí, te impacta, ¿no? Te cambia de dirección. Entonces, y te das cuenta que en el transcurso de los años lo vas reflejando, vas mostrando esa condición y que lamentablemente te sigue afectando si es no has perdonado, si es que todavía hay un resentimiento en ti. Entonces es tiempo de entregar esas cargas y así venía ya aquí llegando a su casa y sí de repente me puse a analizar y digo, bueno, no hay alguna secuela, no hay un rastro o alguna herida, de algún hábito incorrecto que esté causando que mi corazón pues tenga una actitud. Entonces tienes que analizar eso porque al final de cuentas pues te va a afectar, ¿no? Se va a reflejar en tu vida, en tu persona. Entonces, es la misma invitación que trato de hacerte, ¿verdad? Que analices tu vida y sobre todo ahorita el presente, ¿no? La conducta que tienes,
la actitud que tienes con otras personas. Analízate y en cierta manera pruébate, ¿no? Prueba tu corazón para saber si no hay cosas que no sean buenas. Por eso tenemos que trabajar en nuestra vida. Analizar nuestro corazón a detalle. Porque sí, es peligroso, ¿no? Y a veces tú dices, bueno, las personas, ¿por qué se alejan? ¿Por qué no me soportan? ¿Por qué no están conmigo? Y a lo mejor es eso, ¿no? Que todavía estás, pues, manteniendo ciertas actitudes que no son buenas y que, pues, las personas las notan, las personas las ven y que están, pues, trayendo consecuencias. Entonces, pues ve si no está pasando por tu corazón algo así. Y yo te recomiendo que lo entregues. La fórmula que siempre usamos para perdonar, para liberarnos de todo resentimiento es la que es válida, ¿no? Y que en cierta manera es útil y funciona, que es el renunciar, el decidir perdonar a la persona. Y es una interpretación de cancelar una deuda, como si alguien te debiera y tú simplemente decides cancelar esa deuda para que ya no haya ningún adeudo contigo. Entonces, cuando tú ya perdonas a una persona por la deuda que tenía contigo, es como cancelarla, decirle, sabes que ya no me debes nada, ya está saldado. Entonces, esa es la manera en que tú comienzas a perdonar las ofensas de las personas que te hirieron, que te lastimaron, porque si no, pues todavía van a seguir afectándote al día de hoy. Entonces, fíjate, a lo mejor tú de repente ya perdonaste, dijiste, bueno, yo ya solté, pero tienes que analizar esos detalles de aquellas personas que te hirieron, que no solamente fue una acción, ¿no? Como decir, bueno, esta persona abusó de la confianza o me robó o me traicionó, sino aquellos que a lo mejor pudieron haber sido otros detalles, no extras, en las actitudes de esa persona, que quedaron todavía como unas secuelas, ¿no? Y de repente no las confesaste, no las declaraste y pues todavía te siguen afectando. Porque en esas áreas que quedaron como secuelas, son todavía aquellas cosas que te siguen afectando hoy. Porque tú ves una actitud de una persona y tú reaccionas de una forma agresiva, de una forma precipitada, impetuosa. Y pues muchas veces ya es como que tu chip, ¿no? Ya estás programado así. Como que no te das cuenta qué tan malo es, ¿no? O sea, como que dices, bueno, es que yo soy así. Y esa es una de las excusas, ¿no? Que muchas personas argumentan para no perdonar. Dicen, es que yo soy así. No, es que no debería ser así. O sea, la palabra de Dios nos habla un carácter que se va formando en el Señor, ¿no? El carácter de Cristo. Por eso, como lo que dice en Efesios 2, en el versículo 10, que somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, la hechura de Cristo, que ahora somos hechos en Cristo, pues nos habla también de ese carácter, ¿no? Y de esas buenas obras que no son impulsadas por tus propios impulsos, sino ya son provocadas por el Espíritu Santo, por medio de Dios. Entonces, el que Dios esté formando tu carácter, que Jesús esté formando ese carácter en ti, pues implica que tú estés dispuesto a cambiar esas actitudes que no son correctas. Entonces, tú no te puedes justificar diciendo que tú eres así, cuando Dios te dice que tú puedes cambiar, que puedes ser transformado, que hay libertad. Por eso dijo Jesucristo que si Él nos libera, vamos a ser verdaderamente libres. Entonces, el propósito del Señor es formar un carácter como el de Él en nosotros. ¿Cuál era el carácter de Cristo? ¿Cuál era su reacción a las injusticias? ¿Cuál era su reacción a los vituperios, a las malas prácticas, a las malas conductas, ¿no? Porque todo era contra de Él. Todo era en contra de sus principios, todo era en contra de lo que Él representaba. Y siempre hubo esa oposición de los fariseos, del mismo pueblo, ¿no? Y aún así
a pesar de que él fue apresado sin justificación, fue dañado, su cuerpo sin justificación, fue golpeado, fue humillado, fue escupido, fue presentado ante Poncio Pilato sin justificación. Aún Poncio Pilato reconoció que no había nada que tuviera Jesús para juzgarlo, porque aunque estaba en cierta manera en contra de la religión y en contra de las leyes judías, eso obviamente no aplicaba en la ley, ¿no? Porque era dentro de la tradición, de lo que los mismos fariseos habían aún sembrado. Pero lamentablemente, pues, el pueblo, por su dureza de corazón, por sus actitudes, por sus deseos, por sus decisiones, pues lo rechazan. Entonces, si Jesús fue rechazado haciendo lo justo, y la palabra de Dios nos dice que de la misma manera que lo han perseguido, nos perseguirán a nosotros, entonces nosotros debemos estar preparados, porque van a venir ese tipo de cosas, y a lo mejor es algo que a ti te molesta, te incomoda decir, es que este tipo de personas me molestan, no me caen bien, no me agradan. Pero debes de saber que aún por causa de Cristo te vas a enfrentar a ese tipo de personas. Por causa de Jesús. O sea, no solamente porque seas tú o porque pareciera que fueras un imán que atrae todo lo negativo, todo lo malo, lo que no es bueno. Porque a veces parece curioso, ¿no? Que de repente una persona dice, es que, ¿por qué Dios permite que lleguen este tipo de personas a mi vida si Dios sabe que yo no las tolero, no las soporto, no puedo convivir con ese tipo de personas porque me lastiman, porque me molesta, porque me irritan? Entonces, esa actitud que tú tomas porque dices, es que pareciera que los atrajera, no, es que es algo en lo cual tú tienes que ser probado. Es algo en lo cual tienes que vencer, que tienes que pasar la prueba, ¿no? Y poder tú aprender a tolerar a ese tipo de personas. Y en eso es donde tú dices, bueno, entonces en estas áreas yo estoy todavía trabajando, Dios está trabajando en mi carácter. Entonces, en eso yo le permito al Señor, moldéame y trabaja en mi vida. Y si tú me estás mostrando que ese tipo de personas que a lo mejor yo rechazo, yo no acepto, pues tengo que aprender a hacerlo, o tengo que aprender a soltar aquello que guardé durante mucho tiempo, muchos años. Entonces, que hoy pueda causar un impacto diferente en mi vida y que diga, a lo mejor al principio, no, yo puedo decir, ok, me cuesta trabajo aceptarlas, pero las acepto porque Dios me da esa capacidad, ¿no? Jesús está formando su carácter en mí y yo voy a estar dispuesto a, a que haya un cambio en mí, porque las personas, mientras yo tenga esa actitud, yo siempre voy a ver diferencias en las personas, voy a ver que las personas no cambian, porque ese es otro de los pretextos, ¿no? Que muy común pasa en un matrimonio, que dice la esposa, mientras él no cambie, yo no cambio, mientras él no cambie, yo no voy a tomar otra decisión, yo no voy a actuar diferente porque él no cambia, porque él sigue siendo el mismo. O lo mismo pasa con el hombre, es que ella no cambia, es que ella tiene esas actitudes incorrectas, entonces yo también voy a actuar así hasta que yo no vea un cambio. Y no es tanto porque realmente tú estés dispuesto a decir, quiero cambiar porque voy a ver un cambio en ella, ¿no? Es que aquí la cuestión está que tú no soportas ese tipo de actitudes, pero por lo que traes en tu corazón. Entonces, el reflejo de un carácter de Cristo no depende de las actitudes de las personas, si cambian, no cambian, si hacen, no hacen, si aman o no aman, si respetan o no respetan, si traicionan o no traicionan. Depende del carácter que Cristo está formando en ti. Si una persona te traiciona, ¿qué carácter está formando Cristo en ti? Si una persona te roba, ¿qué carácter está formando Jesucristo en ti? O sea, porque ahí es donde tú eres probado y donde realmente mide Dios tu capacidad espiritual, en el carácter que Él está formando en ti. Entonces, tú analiza de qué manera estás permitiendo a Dios trabajar en esa área que es la más difícil, el carácter, ¿no? Porque, como lo he dicho, yo creo que cuando se trata del pecado, aunque estás luchando con tu carne,
aunque estás ahí, pues pidiéndole a Dios que te dé libertad, que te dé victoria. Es algo que ya tú reconoces, ¿no? Es algo que en lo cual tú dices, yo sé que soy vulnerable en tal área de mi carne y soy vulnerable en ciertas tentaciones. Entonces, lo que ocurre aquí es que tú comienzas a pedir ese apoyo a Dios para que te libre de esas tentaciones. Pero cuando se trata de carácter es un área más difícil de trabajar porque involucra sentimientos, involucra decisiones y en muchas de ellas tiene que ver con el orgullo, con temores, ¿no? Con decisiones que tienes que tomar y no avanzas porque el carácter está pues todavía muy arraigado al mundo. Entonces aquí, o sea, lo importante es que tú pidas primeramente al Señor que forme tu carácter, ¿no? Porque si no le permites a Él formar tu carácter o trabajar en tu carácter, pues muy difícilmente vas a poder dar un paso adelante, no vas a poder avanzar, porque el carácter es lo que te está impidiendo avanzar. Es donde más Dios anhela trabajar, pero en cierta manera es el área más difícil, no porque sea difícil para el Señor, sino que nosotros nos hacemos los difíciles al no aceptar su dirección, su amonestación. Entonces, hacemos bien en ser humildes y reconocer esa condición. Si yo estoy notando que alguien me dice algo, alguien me quiere llamar la atención y yo en ese momento brinco, ¿verdad? Como un chapulín y digo, no, yo estoy bien, yo trato de hacerlo mejor y no se vale que me quieran decir que hago las cosas mal y no puede ser posible que me estén ahora a mí juzgando, ¿no? Ese carácter que muchas veces es orgulloso, que es soberbio, no te ayuda en verdad a tener dirección. Fíjate que algo tan importante en la humildad. Vamos a poner este ejemplo, que alguien te llamara a ti la atención, te dijera, oye, no me gustó cómo hiciste esto, ¿ok? Entonces, a lo mejor tú en tu sentir crees que todo estuvo bien, entonces, pero llega alguien y como que te mueve, ¿no? De decir, pues, ¿por qué me dice que hice las cosas mal si yo siento que las hice bien? A lo mejor en tu sentir puedes tú tener ese concepto, pero cuando tú eres humilde, fíjate qué va a suceder. Aunque tú digas, ok, yo siento que hice las cosas bien, pero yo estoy dispuesto a aceptar esa amonestación. No porque yo haya actuado mal, sino porque dentro de ello yo debo analizar si realmente la manera en que yo estoy haciendo las cosas es la correcta o Dios me está mostrando que realmente algo no hice bien. Pero aunque yo haya hecho las cosas bien, doy la oportunidad por la humildad a que a lo mejor pude haberme equivocado. Y al final yo voy a analizar y voy a hacerme un examen de conciencia, voy a analizar todos aquellos aspectos en los cuales trabajé y que llegue una persona y que a lo mejor me llamó la atención sobre un área, entonces yo voy en mi humildad voy a trabajar en ello y voy a decir, a ver, esto que me mostró esta persona realmente pudo haber pasado así. Entonces cuando yo soy humilde, por ese carácter que Cristo ya está formando en mí, entonces voy a decir, a ver, voy a analizar, entonces voy a hacer como un repaso. A lo mejor por ahí me faltó un punto, una coma, ¿no? Así digamos, en una manera comparativa, ¿no? De decir en una actitud que haya tomado equivocada. Entonces yo voy a decir, a ver, escribí esto, entonces voy a revisar puntos, comas y acentos para verificar si no me faltó algo o corregir aquello que aquella persona se dio cuenta que yo hice mal. Entonces, en eso te das cuenta cómo Dios está formando tu carácter, ¿ok? Pero es necesario que puedas tú reconocer que a lo mejor hay áreas en tu vida que no has entregado, de que tiene que ver mucho con una herida del pasado, con un sentimiento, con tus padres, con tus hermanos, con tíos, con primos, con amigos, con vecinos, con quien sea, quien te haya lastimado. Entonces tú ahí es donde vas a comenzar a forjar verdaderamente tu carácter y ahora sí vas a permitir que Cristo trabaje en ti, ¿ok? ¿Por qué? Porque está siendo sensible, está siendo noble, está siendo
responsable y está siendo humilde. Ahorita he estado escuchando mucho lo de los hermanos de la iglesia de Berea, que dice la palabra que eran más nobles, ¿no? Porque ellos ponían en práctica lo que escuchaban. Y dice que escudriñaban las escrituras para ver que todo aquello que decían los apóstoles fuera verdad. Aquí hay dos conceptos diferentes. La acción de ellos por la palabra que escuchaban y también la revisión minuciosa de las escrituras para corroborar que todo aquello que se les enseñó realmente esté fundado en el carácter de Dios. Porque hablemos que la palabra de Dios nos presenta el carácter de Dios. Entonces, en esta manera yo debo de estar dispuesto, tanto en escudriñar la escritura, que es darle una revisión minuciosa y analizar lo que Dios quiere hablar a mi vida, y segunda, poner en práctica todo aquello que Dios me enseña por medio de su palabra, para forjar mi carácter, ¿ok? Si no, yo solamente soy un oidor, ¿no? Por eso cuando Santiago menciona que no seamos oidores, sino hacedores, porque si no solamente seríamos olvidadizos, que alguien que ve su rostro en el espejo y después de que pasa un rato se olvida de cómo es su rostro. Eso puede ser lo que esté pasando en ti, de que simplemente digas, ok, el pastor dijo esto, el hermano dijo aquello, pero ya después lo atiendo, entonces se te olvida. Y cuando ya te das cuenta, sigues teniendo una práctica incorrecta de algo que a lo mejor Dios ya te mostró que tienes que cambiar. Entonces, por eso es importante que estés muy atento en todo momento a lo que dice Dios, para que siga moldeando tu carácter. Y incluso ahorita el punto que te muestro, que si tú tienes resentimiento contra alguien por lo que te hizo, ¿y cómo te das cuenta? Porque te duele, porque te molesta, porque te enoja. Entonces, tú tienes que reconocer que hay algo que está afectando tu corazón. Entonces, ¿cómo voy a querer, a querer más bien que Dios va a formar mi carácter cuando tengo esa carga en mí? Por eso debo de entregar todas las cargas, para que el carácter de Cristo se forme en mi vida, porque ese es el propósito. Entonces, ¿qué va a ver Dios en nosotros? O sea, no es solamente, hermanos, que yo diga, es que el Señor me ama tal y como soy. Sí, cuando yo llegué a Cristo, me amó como era, pero no espera que yo me quede en esa condición. Y ese es un error gravísimo que muchos cristianos tienen, que piensan que por el hecho de que Dios les amó por como eran, Dios los debe de soportar de la misma manera. No es así. O sea, tienes que entender que el fruto de tu vida es el carácter que Cristo está formando en ti. Que ya realmente estás caminando como Él quiere que camines. No como tú quieres caminar o como se te da la gana. Porque esa es la idea de aquel que cree que Dios lo sigue aceptando tal y como es, después de a lo mejor muchos años de estar caminando con Cristo y ser la misma persona que cuando llegaste con Cristo. Tú no puedes ser el mismo. Y no es porque simplemente estés forzado a cambiar, sino porque el mismo carácter de Dios te lleva a ese cambio, a esa transformación. El mismo Señor, o sea, no puede ser el mismo una persona que llegó a lo mejor 1 año, 2 años, y a otro que llega ya lleva 3 años, al que lleva 5, al que lleva 10, al que lleva 15, al que lleva 20. Tiene un carácter más perfeccionado. ¿Por qué? Porque le está permitiendo a Dios trabajar en su vida. Muy bien. Entonces, en eso tú tienes que tener esa disposición, mi hermano. O sea, si no la tienes, no va a ser imposible que Dios termine la obra en tu vida, si tú no te dispones, ¿no? Si tú no estás permitiendo al Señor trabajar en tu corazón. Entonces, tú tienes que reconocer tu condición. Si eres una persona, es que yo soy bien enojón, yo soy bien gritón, soy bien amargado, soy esto, soy bien desconfiado, soy una persona muy directa, soy una persona muy apresurada, soy una persona ambiciosa, soy una persona esto. Esas actitudes de tu carácter deben de ser transformadas. Nada de que no, es que así Dios me quiere. No, Dios te ama, pero espera también disposición de ti para que seas transformado y que el carácter de Cristo se refleje en ti. ¿Qué va a ver el Padre en nosotros? El carácter de Cristo. Ve a Cristo en nosotros por la gracia, pero también espera ver su carácter reflejado en nosotros. Por eso cuando vemos lo que dijo el Señor, porque por los frutos seremos conocidos.
que es amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza o dominio propio. Son los 9 frutos que encontramos. Entonces, no es que digas, es que yo oro y Dios me usa, sí, pero tu carácter está siendo formado. Hay amor en ti, hay gozo en ti, hay paz, hay fe, hay bondad realmente, o solamente es apariencia. Esos son atributos del carácter de Dios. No es solamente que el Espíritu Santo da los frutos para que el cristiano los viva sin que el Espíritu Santo los tenga. Es esencia de lo que es Dios. Ese es el carácter que Dios está formando en nosotros. Si yo tengo amor, entonces ¿cómo voy a actuar con las personas cuando tengo amor? Voy a ser ya más paciente, voy a ser más tolerante, voy a soportar cosas, voy a resistir, voy a estar ahí al pie del cañón, como se dice, para que se resuelva algo, ¿no? Y no voy a ceder porque el carácter de Dios se está formando en mí. Muy bien. Entonces ahí es donde tú tienes que notar realmente quién está formando el carácter en ti. Porque a menos que el carácter en ti sea de resentimiento, de rencor, de mentira, de destrucción, de todo lo contrario, entonces la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, y porque el diablo peca desde el principio. Lo que practicas que está relacionado con Satanás es porque entonces tú le obedeces a él. Lo que practicas que va conforme a la voluntad de Dios es porque tú obedeces a Dios. No hay más, hermano, no te puedes quedar en medio. O eres frío o eres caliente, como dice la palabra, pero no puedes ser tibio porque dice la palabra que Dios nos vomitará de su presencia. Entonces, en esto tenemos que ver qué carácter realmente se está formando en nosotros. Muy bien. Entonces, te invito a esto, ve tu corazón y antes de que te duermas, antes de que te vayas a acostar, por eso te comparto ahorita este mensaje. Antes de que te vayas a descansar, ora y pídele a Dios que te muestre si en tu corazón todavía sigue existiendo esas heridas del pasado que no te han dejado ver ahora el presente o que no te dejan avanzar el futuro. Por eso a veces vemos tantos cristianos frustrados, ¿no? Porque dicen, es que yo intento, es que yo me esfuerzo, es que yo quiero, pero no veo un cambio, no veo que Dios esté haciendo algo. No, sí Dios quiere hacer algo, pero el problema está en que lo que todavía te está atando al pasado no te deja estar en el presente. Tienes que entregar, tienes que soltarlo y perdonar. Es que no hay otra opción. No importa que no se lo merezca, no importa lo que haya hecho, por más duro y por más vil que haya sido la persona contigo, tú tienes que perdonarla, no por el beneficio de la persona, sino por el beneficio propio. A ti te conviene, a mí me conviene ser libre, nos conviene tener paz, nos conviene tener gozo. Entonces, ¿quieres un carácter conforme al de Cristo? Entonces, suelta todas aquellas ataduras y cargas que traes arrastrando del pasado. Entonces, maldiciones, resentimientos, rencores, ¿verdad? Hábitos de herencia, reconócelos delante de Dios y dile, Señor, yo soy así porque mi padre y mi abuelo eran así, pero yo sé que tú no eres así, Señor. Yo soy resentido, soy una persona bien sentida, Señor, porque mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo son así, pero yo sé que tu carácter no es así, Señor. Entonces te entrego esa actitud de sentimientos sensible, te entrego, Señor, ese resentimiento, te entrego ese rencor, Padre. Yo no quiero eso, aunque sea herencia, aunque haya venido de mis padres, aunque tenga por el apellido, no lo quiero, Señor, porque tu carácter es diferente. Entrégalo, que fulano falló, que papá falló, que mamá falló, que hicieron, que ya no están, que ya murieron, y a pesar de todo eso lo sigues guardando en el corazón, que mi papá me golpeó, que mi papá nunca me dio cariño, que mi papá nunca me atendió, que mamá siempre estaba ocupada, que mamá no nos dio ese afecto. Eso es asunto de la vieja naturaleza y del viejo hombre. Entonces la nueva naturaleza te impulsa a formar un nuevo carácter en Cristo. Amar, perdonar y seguir adelante. Ahora tú demuestra el aprecio, un aprecio real, no un aprecio forzado. Porque hay muchos que tienen un aprecio forzado.
Yo voy a hacer con mis hijos lo que lo que mis padres no hicieron, pero no es real, es forzado, porque todavía siguen teniendo un resentimiento contra papá y mamá. Entonces, todo resentimiento que esté afectándote y que tengas una actitud que a lo mejor, entre comillas, digamos que es buena con tus hijos porque tú quieres reflejarles una diferencia, pero es forzado porque tu resentimiento está ahí, entonces no es real. Estás engañado tú mismo porque tu carácter no está siendo moldeado. Solamente estás actuando por impulso, estás actuando por venganza, porque fíjate que es un tipo de venganza. Yo no voy a hacer lo que mis padres, voy a hacer ahora las cosas bien, pero muchas veces es venganza. No funciona así. El carácter de Cristo no se está formando. Eres tú el que está actuando. Eres tú el que está haciendo las cosas a su manera, no a la manera del Señor. Muy bien, entonces trabaja en tu corazón, en tu carácter. Es que yo soy serio, es que yo soy callado, es que yo soy así, es que yo hablo de más, es que yo no tengo otra forma. Pide a Dios que te dé esa capacidad para tener su carácter. Muy bien, entonces te invito a que entregues tus cargas y si hay alguna maldición aún que digas es que mi papá, mi abuelo practicaron brujería, hicieron cosas, leían cartas, abrieron puertas, eran satanistas, eran hechiceros, eran adivinos. Entonces tú también tienes que renunciar a eso porque eso tarde o temprano te va a alcanzar, tarde o temprano te va a dominar, porque son herencias que siguen impactando la vida de los descendientes. Muy bien. Entonces, haz esto y hazlo en presencia del Señor. Dile que necesitas que Él forje tu carácter, que estás dispuesto a que Él forje tu carácter, pero tú estás dispuesto. O sea, deja al Señor actuar en tu vida. Deja que Él molde tu corazón, te guíe, te impulse. Deja que Él te dé esa victoria. Muy bien. Ese es el mensaje que quería compartirles. Y yo pensaba que me iba a tardar menos tiempo, pero miren, a veces hay que sacar todo lo que el Señor te muestra. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una oración. Te invito a que me acompañes y poderte guiar en esto para que tengas la fortaleza, tengas la fuerza, tengas la dirección para que tomes la decisión de salir de ese hoyo, de ese lodo cenagoso. Que hoy estés en la voluntad del Señor, ¿eh? Y que puedas ver el impacto que va a traer el nuevo carácter en tu vida y que ya las reacciones que vas a tomar tú hacia aquellas personas que eran irritantes para ti, hoy va a ser diferente. Vamos a orar, ¿ok? Bendito Dios, amado Jesús, le damos gracias porque en su amor y en su misericordia nos ha permitido vivir hasta hoy. Sus misericordias han sido impresionantes, preciosas. Y esa misericordia que nos levanta, Señor, sin merecerlo, porque es ese favor no merecido, también la gracia que hemos recibido a pesar de que muchas veces tenemos conductas que no son buenas. Y usted, Señor, nos sigue perdonando a pesar de todo eso. Nos sigue ayudando a pesar de que conoce cada parte de nosotros. Pero muchas veces nosotros nos cuesta trabajo, Señor, perdonar a los demás. Pero usted nos pide que lo hagamos por nuestro bien. Entonces, le pido, amado Señor, que guíe a mis hermanos en esta noche, Padre, que antes de acostarse puedan reconocer, puedan ver, puedan discernir, que su Espíritu Santo les muestre si hay algo todavía muy oculto, muy profundo en su corazón, un resentimiento, un dolor, un enojo. Le pido que lo revele. Le pido que muestre a sus siervos y siervas si hay algún resentimiento, rencor contra alguien, contra un ser amado, contra un amigo, contra un compañero, y que hoy pueda ver qué tan importante es que tome la decisión de perdonar, que sea movido por su Espíritu Santo, Señor, a perdonar aquellas ofensas, a perdonar a aquellas personas que le han herido y le han lastimado, declarando con sus labios ese perdón y diciéndoles: yo perdono a fulano, a fulana, yo perdono sus acciones, cancelo toda deuda. Que esa sea la regla en su corazón para que puedan ser libres de todo sentimiento que no
les permite crecer. Que hoy haya un impacto en sus vidas y que el carácter sea transformado para que puedan entender su voluntad agradable y perfecta, porque hoy tenemos la mente de Cristo. Y Señor amado, llevamos cautivo todo pensamiento a su obediencia, Señor Jesucristo, para que nada que venga a nuestro pensamiento llegue a nuestro corazón y nos siga contaminando. Le doy gracias por su infinito amor. Gracias por esa muerte en la cruz. Gracias por esa resurrección que nos da confianza de que servimos a un Dios vivo, de que nos da confianza de que usted escucha nuestras oraciones y de que usted actúa para ayudarnos, mi Dios. Le damos gracias, le damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Dele descanso a mis hermanos, dele reposo a aquel que había tenido insomnio por causa de esas cargas, hoy que pueda experimentar un descanso genuino en ese sueño y que despierte, Señor amado, con nuevas fuerzas y que despierte con nuevas visiones y nuevos propósitos de su voluntad. Se lo pedimos, amado Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Descansen, que el Señor les guarde. Gracias a los que pudieron estar en este momento, a los que van a ver el video posteriormente. También les deseamos bendiciones y que el Señor pueda obrar en ustedes, transformando ese carácter, transformando su vida, transformando su corazón y que puedan ustedes, al igual que su servidor, podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, que pasen buenas noches, un abrazo en nombre del Señor para todos y pues ayúdenos, hermanos, a difundir, compartan la información, divulguen lo bueno, divulguen el mensaje, divulguen el evangelio y siéntanse dichosos de ser instrumentos y de ser embajadores del reino de Dios. Amén. El Señor les bendiga grandemente y pues buenas noches para todos. Un abrazo en el amor del Señor. Dios me los guarde, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo y gracias por su disposición. Bye bye. Nos vemos.